Hermanos, el mundo tiene muchos ídolos. Entre ellos los más famosos son, los más evidentes, son los que tienen que ver con la industria musical. Entonces sí que se le reconoce como fans al que está comprometido con un músico, un cantante de moda, es un fan. Cuando hay un cantante de estos que está de moda, multitudes acuden a él para ver sus conciertos y para verlo a él. Pero solamente aquellos que de verdad pueden considerarse fans o idólatras de este músico son los que se mantienen cuando su fama mengua. Son los que siguen asistiendo a sus conciertos cuando ya nadie ni se acuerda de esta persona. Porque solamente un verdadero fan permanece cuando las luces se apagan. Esto es idolatría. Pero la Biblia nos enseña que eso mismo es lo que hacen las personas, muchas personas con Cristo. Muchas personas seguían a Jesús y querían estar con Jesús, pero en realidad no querían a Jesús. Solo querían el beneficio que les aportaba. Igual que muchos que van a conciertos de músicos. No es que les guste el músico, les gusta lo que canta. Como les hace sentir también por dentro, por eso asisten en masa a sus conciertos, pero no lo quieren en realidad. Así ocurría con Cristo. Durante su ministerio terrenal muchas personas iban a ver a Jesús, pero a la hora de la verdad no querían ningún compromiso con él. Eso era en ese entonces y eso sigue siendo hoy. Siempre ha sido así. Las personas quieren oír a Cristo, pero no quieren compromiso con Cristo. Y cuando lo oyen y entienden lo que Él está diciendo, ya no quieren andar más con Él, como esa multitud que seguía a Cristo en Juan 6, y que al final del capítulo se fueron y lo dejaron atrás. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así se dijo de esta multitud, y esta multitud se fue. Porque en realidad, aunque querían a Cristo, no querían identificarse con Cristo. Querían que Cristo estuviese en un lado y ellos en otro. Querían a Cristo pegado en la pared de su casa, detrás de una puerta, detrás de una esquina, que dijera un letrero que dijera, Dios bendiga este negocio, Jehová bendiga esta casa, ese tipo de cosas. Pero tener a Cristo como el centro del hogar, no. Eso solamente una persona comprometida, un verdadero fan de Cristo, estaría dispuesto a hacer. Debemos tener presente, mis hermanos, entonces, que las multitudes no son de fiar, que el público y la muchedumbre no son una señal de nada, que una iglesia tenga millones y millones de miembros o miles y miles de asistentes no significa nada. No significa nada porque en realidad uno no sabe cuántas de esas personas en realidad serán de Cristo. Alguien dijo una vez que prefería tener 5 ovejas a 5,000 cabras. Y es cierto. Es mejor tener 5 comprometidos con Cristo que 5,000 que no son de Cristo. Porque carecen de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo que tenía Lázaro. Lázaro se identificaba con Cristo. Era amado por Cristo. Por eso cuando Lázaro estaba enfermo se le mandó a decir, he aquí el que amas está enfermo y se va a morir. Y el Señor esperó a que Lázaro muriera y cuando tenía 4 días de muerto vino y le resucitó. Ahora Lázaro era una prueba innegable del poder de Dios, del poder de Jesús. Por ello Lázaro se identificaba con Jesús. ¿Y cómo sabemos que Lázaro se identificaba con Jesús? Porque al final del capítulo 11 se había dicho que las autoridades judías habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, que informara porque lo iban a poner preso. ¿Y qué hizo Lázaro con sus hermanas y Simón el leproso? Hicieron una cena para Jesús en Betania, ahí al lado de Jerusalén, como quien dice a las puertas en la puerta de la cueva de los leones hambrientos. Allí se pusieron a hacer una fiesta para Jesús. Que Jesús haga esto ya habla mucho de su control y de su soberanía. Pero que una persona que no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente haga esto, es porque verdaderamente esa persona entiende lo que significaba identificarse con Cristo. Por eso este grupo de personas que se reunieron en la casa de Simón el leproso para adorar al Señor Jesús, porque eso era lo que estaban haciendo, al hacer una cena en conmemoración a Él, se estaban identificando con Él. Y nosotros hoy nos identificamos con Cristo.
Pues al igual que Lázaro estuvo muerto 4 días, nosotros, ¿cuántos años estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados? Y ahora hemos recibido vida y hemos resucitado y pasado de muerte a vida. Al igual que Lázaro se identificó con Cristo, siendo prueba viviente de quién era Cristo, así nosotros hoy somos prueba viviente de quién es el Señor, porque nos identificamos con Él. Por eso este sermón lo he llamado las consecuencias de identificarse con Cristo. Y trataré de explicarlo en 2 puntos. Primero, identificarse con Cristo atrae seguidores. Y segundo, identificarte con Cristo te atrae enemigos o te consigue enemigos. Consideremos estos 2 puntos. Primero, identificarte con Cristo te atrae seguidores. Vemos lo que dice el primer verso, el verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Como ya es evidente, las multitudes querían ver a Jesús. Ya lo habían hecho antes, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, las multitudes se emocionaron y dijeron, vamos a secuestrarlo para hacerlo rey. Y lo estaban siguiendo. No fue sino hasta el final de ese capítulo, cuando el Señor los confrontó con la realidad de servir a Cristo como rey, que ellos se dieron cuenta de que eso era demasiado para ellos y se fueron. Sin embargo, todo lo que Cristo estaba haciendo era algo que no podía quedar en silencio, era algo que no podía pasar desapercibido. Cristo estaba transformando aquella región de Judea. Ellos estaban a la expectativa de la llegada del Mesías y llegó este, que tenía toda la evidencia de ser el Mesías. Así que era imposible que las multitudes no acudieran a él, y más ahora que uno que estuvo muerto había resucitado. Lo que los judíos tenían en mente era, cuando venga el Mesías nos va a liderar para que en guerra vayamos y venzamos a los romanos. Eso fue lo que hicieron más adelante, en el año 70, en el año 117 y en el año 130, en las 3 guerras que tuvieron contra Roma, y de las cuales fueron de mal en peor. Siempre con un Mesías, supuestamente, que los iba a libertar, y fueron de mal en peor. Pero ahora que tenían al Mesías verdadero, las multitudes seguramente pensaron, dado que ellos querían liberarse de Roma, este es el Mesías que nos puede dar la victoria contra Roma. Fácil, si vamos contra Roma y los romanos nos matan, Él nos resucita y seguimos peleando. Somos un ejército inmortal. Fácilmente podemos vencer a cualquier enemigo, porque el Mesías ha demostrado que tiene poder sobre la muerte. Así que tenemos una multitud de personas totalmente emocionadas por querer ver a Jesús. Las noticias de que Él estaba en Betania, allá a 3 kilómetros de Jerusalén, debieron correr como pólvora, y todo el mundo debió haber ido a Jerusalén a ver a Jesús. Pero en lo que quiero centrarme en este pasaje, y lo que el pasaje nos muestra, no es que el foco caiga solamente sobre Jesús, sino también sobre Lázaro. Pues Lázaro ahora también estaba en el ojo del huracán. Era la persona más famosa de toda Judea. Era el que estaba muerto. Durante el tiempo en el cual el Señor resucitó, entre el tiempo en el cual el Señor resucitó a Lázaro y el tiempo en el cual el Señor regresó a Betania, pongámosle 1 o 2 meses, el Señor fue a la ciudad de Efraín para evitar una confrontación directa con los judíos, porque todavía no era el tiempo. Bueno, durante ese tiempo, Lázaro debió tener su momento de fama, ser la persona más famosa del pueblo. Imagínate que eso pasara aquí en Corozal, un día de esto. Viene el Mesías y resucita una persona. Eso sale en todos los noticieros habidos y por haber. Todos los noticieros, todos los programas de radio, todos los periódicos, todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y de todo eso, sale. Todo el mundo va a su casa a tomarse fotos con Lázaro y a preguntarle, hombre, mira Lázaro, el que se murió y duró 4 días muerto y resucitó. La persona más famosa de aquella región. Sí, Lázaro tuvo su momento de fama. Pues habría muchas personas que buscarían ver a este milagro vivo. Y dentro de ese grupo, seguramente, había muchos que simplemente querían beneficiarse
de aquel que le concedió ese milagro a Lázaro. Querían que Lázaro les dijera el secreto. ¿Qué era lo que en realidad había pasado? ¿Y de qué manera ellos podían beneficiarse de Jesús? Así las multitudes acudían a Betania, no solamente para ver a Jesús, sino también a Lázaro, el famoso, porque ahora tenían juntos al milagrero y al milagro, en persona, en concierto, gratis entrada. Todo el mundo a Betania a ver a Lázaro y a Jesús. Era un evento, una sensación única, algo que se les salía de las manos a los líderes religiosos de la época. Algo que ellos no podían evitar, la sensación de ver a Lázaro completamente sano, como de costumbre, dejaría una huella imborrable en los ojos de todos los que lo vieron cuando estaba enfermo, de todos los que estuvieron allí cuando murió. Dejaría una huella imborrable verlo ahora tranquilamente por ahí caminando por la calle. Lázaro era famoso nada más por el simple y llano hecho de estar vivo. Eso era algo que solamente el Mesías podía hacer. Él hizo famoso a Lázaro, porque lo hizo una señal viviente de que Jesús es el Mesías. Y tú dirás, hermano, sí, eso está bien para Lázaro, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy famoso ni atraigo multitudes. Jamás he visto a nadie que venga a tomarse fotos conmigo por el hecho de que estoy vivo, o por el hecho de que soy cristiano. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y eso es cierto hasta cierto sentido. Porque cuando tú resucitaste de la muerte a la vida, lo hiciste en privado. Es decir, yo no ni siquiera puedo saber en qué momento resucitaste. No lo sé, yo no estaba allí cuando eso pasó. Yo no sé en qué momento el Señor te dijo, ven fuera. Yo eso no lo sé. Por eso, si no lo sé yo, el mundo menos. El mundo lo ignora por completo. Por eso las personas no te siguen. Pero aquellas personas que te vieron cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, aquellos que te conocieron y vieron la persona que tú eras antes, y ahora ven la persona que tú eres ahora, ciertamente se extrañarán, ciertamente te mirarán raro, y dirán, ¿a este qué le pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya no va a parranda? ¿Cómo así que ya no va a fiesta? ¿Cómo así que ya no toma ron? ¿Cómo así que ya no roba? ¿Cómo así que ya no miente? ¿Cómo así que ya no estafa a las personas? Esto es algo totalmente absurdo. ¿Cómo es posible que una persona pase de una forma de ser a otra? Esto seguro es puro cuento. Seguro es un engaño. Seguro se las está tirando de bueno porque está ocultando algo. No puede ser que sea así. Y es que cuando tú miras a una persona viva y a una persona muerta, tú no te vas a confundir y vas a decir, ah no, el que está en el ataúd es el que está vivo y el que está aquí parado hablando es el que está muerto. No. Claramente hay una diferencia entre el que está vivo y el que está muerto. El que está vivo ve, se mueve e interactúa. El que está muerto está ciego, ya no ve, no se mueve y no interactúa con nada. Tú estás vivo. Por eso ahora, al igual que aquel hombre que antes estuvo ciego y ahora ve, en el capítulo 9, tú ves. Tú antes estabas muerto, al igual que Lázaro, pero ahora, al igual que Lázaro, tienes vida y vives. ¿Qué significa el hecho de que miras, de que ves y de que te mueves y estás vivo? ¿Qué ves? A Cristo. ¿Por qué te mueves? Por Cristo. Imagina esto. Eres un niño pequeño de 5 años y todo está en oscuridad, está de noche y se fue la luz. Si vienes a tus padres contigo, lo más seguro es que vas a decir, papá, mamá, papi, mami, está oscuro, no veo. Y te vas a aterrar y vas a estar asustado. Pero cuando llegues a donde tu papá o tu mamá y le tomes de la mano, o te cargue y te tome en sus brazos, hasta allí llegó el temor. Hasta allí llegó el miedo. Todavía está allí contigo, pero ya no te controla. Ya no tiene poder sobre ti. Todavía percibe la oscuridad, pero ahora sabes que estás en los brazos de papá y que nada malo te puede pasar. Antes no veías a Cristo.
ahora lo ves. Por lo tanto, cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, ¿te afanarás y te turbarás como el resto de las personas? En ninguna manera. Aunque lo hagas, solamente es porque tienes los ojos así, lo único que tienes que hacer es abrirlo. ¿Y eso a qué te va a llevar? A quedarte quieto, temblando, diciendo, ¿y ahora cómo haré mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No, dirás, no, papi me dijo que hiciera esto, mami me dijo que fuera a tal parte. Como tú sabes que, como tú lo estás viendo y sabes que está allí, ¿qué haces? Obedeces. Obedeces. Aún el niño desobediente obedece en una situación así. Un niño puede ser muy rebelde, pero cuando está asustado y el papá le dice, vente para acá, vente para acá, él no se queda allá. Él busca, aunque tenga miedo, sale corriendo. Busca la manera de acercarse a su padre y de obedecerle. Esa es la diferencia visible entre los muertos y los vivos. El que está muerto se desespera. Puede buscar un cáñamo por ahí y buscar la manera de acabar con su propia vida. Puede endeudarse buscando, diciendo, no, teniendo más plata soluciono esto. Puede entonces buscar al brujo, al milagrero, al que sea que lo sane y le dé algún tipo de remedio milagroso. Pero no busca a Cristo. Pero tú que ves a Cristo, tú que sabes que Él está allí, dices, yo sé que Él está conmigo. No temo, porque has pasado de muerte a vida. El que ha resucitado en Cristo tiene vida, y la tiene en abundancia cuando vive por la fe. Esa es la diferencia que ve el incrédulo en ti. Dice, las otras personas carecen de fe, mas este tiene fe. El otro dice, no, el incrédulo tiene fe en la matica que se encontró por ahí, el casino que tiene en el bolsillo, la plata que tiene en el banco, tiene fe en el escapulario, tiene fe en lo otro. Pero todas esas cosas se las pueden quitar. Pero a Cristo a ti nadie te lo va a poder quitar, porque estás vivo. Y los vivos andamos por fe. Después de todo, para eso fue que el apóstol Juan escribió este evangelio, para que creamos que estas cosas se han escrito, que estas cosas que se han escrito, son para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta vida es una vida de fe en Jesús, no una vida de desconfianza, de preocupación, de angustia, de qué dirán. Es una vida tranquila, una vida de fe, una vida que el mundo se puede estar acabando y tú estás tranquilo. Tanto así que puedes decirle a otras personas, no te preocupes, todo pasará, todo estará bien. El Señor tiene el control, nada me pasará. Yo sé que Él me guarda. Cuando tú haces eso, tú eres luz. Luz en medio de las tinieblas. Entonces, las otras personas, los que no conocen a Cristo, te van a decir, ora por mí. Tenme en tus oraciones. Acuérdate de mí. Yo sé que tú eres una persona que Dios te escucha. Ora por mí, acuérdate de mí. Van a querer inclusive saber por qué tú eres así y no eres como Él. ¿Por qué tú estás tranquilo mientras Él está angustiado, afligido, preocupado? Y van a darse cuenta entonces de que Cristo está en ti. Entonces le serás atractivo a los que no tienen vida. Le serás atractivo al mundo. Porque dirán, yo quisiera que si a mí me pasara eso, yo pudiera estar así como Él. Cuando estés en medio de la prueba y vean que tú estás tranquilamente y ellos estén en la misma prueba, ¿qué van a querer hacer? Ser como tú. Van a querer ser como tú, porque eres luz, y por esa obra de luz que haces al confiar en Cristo, vas a ser atractivo para todos. Atractivo para aquellos que andan en tinieblas, ciegos y muertos, y van a venir a Cristo. Y atractivo también para las moscas, los mosquitos y las cucarachas que buscan la luz. No, es evidente cuando tienen la mosquitera cerca y prendes una vela o una lamparita y enseguida viene el mosquitero, enseguida las moscas vienen a pegarse hacia ti. Bueno, debemos tener cuidado inclusive con eso. Normalmente partimos del hecho de que nos falta vivir en abundancia, de que nos falta fe para hacer esa luz todo el tiempo. Porque somos luz, momentos de luz, pero debemos ser luz todo el tiempo.
Si somos luz todo el tiempo, vamos a tener personas que se vuelvan a Cristo y un mosquero también de personas que no se vuelven a Cristo, pero que quieren beneficiarse de tu relación con Cristo. Vas a tenerla y debes tener cuidado con eso, porque eso se te puede subir a la cabeza, porque puedes empezar a pensar, las personas me siguen, yo soy ungido, Dios me escucha, y capaz si el diablo permite que tú ores y la gente se sana y las personas te sigan y tú digas, no, siguen a Cristo, pero en realidad tú estás pendiente es que te siguen a ti. En Juan 2, verso 23 se nos dice que las personas, viendo las señales que Jesús hacía, creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Él sabía diferenciar entre los genuinos creyentes y el mosquitero, entre el que estaba allí por la luz y el que estaba allí porque pensaba beneficiarse de la luz. Todos aquellos que quieren la salvación pero no al Salvador, no tienen salvación. No tienen salvación. Y debemos tener cuidado con esto. Porque si hay un acto de fe que de inmediato alumbra y hace que las personas te sigan, es un milagro. Es un milagro. Un milagro es algo que automáticamente transforma a las personas y les abre los ojos y los voltea hacia ti. De inmediato. De inmediato, hermano. Cuando tú estás en un momento difícil por una enfermedad terrible y de pronto, no, que tenías cáncer y se te desapareció. No, que tenías esta enfermedad que se te quitó. No, que no tenías para comer y estás tranquilito viviendo y coleando. Las personas quieren eso también. Y si encima tú eres la agenda a través del cual ese milagro ocurre, que tú oraste y pasó esto, y las personas quieren que tú ores, y tú oras por una persona y le pasa algo a una persona, algo le pasa a lo que tú estás orando. Milagro. Las personas de inmediato no van a ver al que está detrás del milagro, sino a ti. Pero los milagros son solo señales que apuntan a Cristo, no a nosotros. La mayoría de las personas tienen la idea de que Dios es un Dios de milagros, pero de milagros para ellos mismos, para satisfacer sus propios deseos egoístas, no para la gloria de Dios. Así todas estas multitudes que venían a Betania a ver a Jesús y a Lázaro eran multitudes vacías, multitudes que en realidad no querían a Cristo, que en realidad solamente querían la sensación de ver a aquel que había estado muerto y resucitó, a Lázaro. Eso era lo que ellos querían, porque en realidad lo que buscaban era su propia adoración personal. Dice Arthur Pink, las multitudes siempre han sido movidas más por lo que pueden ver que por la fe en lo invisible. El mundo busca espectáculos, no santidad, señales visibles, no realidades espirituales. Eso es lo que el mundo busca. Y eso es lo que las falsas iglesias atraen y buscan atraer. Porque ellos tienen un poco de luz. No quiere decir que sean luz, pero si cogen la Biblia, la cual es luz en sí misma, y la abren y la leen, allí hay luz. Allí hay luz. Aunque sea solamente un parpadeo, allí hay luz. Y las multitudes van como las hormigas en busca del azúcar. Van corriendo hasta esta luz. ¿Y qué hacen las falsas iglesias? Como ya tienen un poco de luz, vienen y ponen un parlante, una música, una batería, hacen una obra de teatro y le añaden a la luz un montón de cosas para atraer todavía más y más y más. Así se llenan de un mosquitero bien grande, de falsos cristianos, de multitudes, de gente del montón que no es especial porque carece de Cristo. Porque carece de Cristo. Porque carece de una necesidad genuina del Salvador en sus vidas. Personas que no buscan la gloria de Dios, sino su propia gratificación personal. Porque son gente que no quiere a Dios, no quieren un compromiso con Dios. Así pues, los ves que van a la iglesia y después van y se embriagan, van a otros lugares, hacen todo tipo de cosas que el mundo hace. Y la iglesia busca parecerse más al mundo para ser atractiva para el mundo. No atractiva por el testimonio de Jesucristo de una fe que confía en Él, sino atractiva por lo que el mundo les ofrece.
Ese tipo de personas van y vienen a la iglesia. Un domingo sí, un domingo no. Un domingo los ves, el otro domingo ya no están. No sabes por qué. Un domingo sí, un domingo no. Andan en busca de Cristo. Vienen a la iglesia cuando no tienen nada más que hacer. Cuando tienen playa no vienen. Cuando tienen un partido de fútbol no vienen. Cuando están muy cansados y quieren quedarse dormidos todo el día no vienen. Porque no vienen a adorar a Dios. Vienen a buscar algo de Dios. Ese tipo de personas van de iglesia en iglesia. Multitudes, gente del montón. Dicen, esta iglesia no me gusta. Van a una iglesia carismática. Van a una iglesia carismática y dicen, no, eso hace mucho ruido. Me voy a otra iglesia que tocan música pop. Y al otro, no, a mí me gusta esta donde tocan vallenato. Y a esta, me gusta la salsa. Esa es la iglesia para que voy. Andan en busca de todo menos de Cristo. Andan de iglesia en iglesia. Porque su foco son ellos mismos. Son gente del montón. Son moscas, mosquitos. Gentes que son víctima y presa fácil de Satanás. Porque si hay algo que a la gente le gusta son los milagros. Un milagro por definición es algo fuera de lo común. Por eso es la herramienta predilecta de engaño que usa el diablo. No porque el diablo pueda hacer milagros, sino porque lo simula muy bien. Lo simula muy bien. Él aprovecha la obra de Dios. Aprovecha que hay un poco de luz y que a veces, en algunas ocasiones, Dios obra en algunas personas. Y hay algún que otro milagro por ahí espontáneo. Y el diablo después lo complementa con drama, baile, música, fiesta y milagros satánicos, por así decirlo. Son víctimas del diablo. Así los milagros son para las personas lo mismo que es la carne para el ratón en la trampa. Lo mismo que es el gusano en el anzuelo para el pez. Un señuelo para engañar. Un señuelo para atraer. Si te das cuenta, ese siempre es el evangelio que predica el falso cristiano. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Ay, que tú vengas y des 10,000 pesos y que de pronto a la semana siguiente tengas 1,000,000. Un milagro. Dios me va a hacer un milagro. No que tú tengas un dolor en la de barriga que no se te quite y vaya y te coloquen la mano aquí y sientas un fresquito y se te quite el dolor de barriga. ¿Qué es eso? Para esa persona, un milagro. No que llegues a un lugar con un dolor de cabeza y diga alguien por allá, hay una persona en este lugar con un dolor de cabeza que desde anoche no se le ha quitado y se le quite. ¿Qué es eso? Un milagro. Un milagro. Un señuelo. Una trampa para la condenación. Es una trampa para su propia condenación. Y Dios da el visto bueno a este tipo de cosas, para que los que no son de Dios no se arrepientan y no crean. Es más, Dios permite que el diablo use trucos engañosos, es decir, haga uso de un poder engañoso, de una ilusión perversa que dé la sensación de ser un milagro. Así pues, el diablo puede sanar a una persona por un día. No, que tiene tal enfermedad, un dolor de barriga, y le pone la mano y se le quita. Poder del diablo para que se le quite. Pero a la semana siguiente vuelve al mismo dolor de barriga. No, que esto, por eso no hacen cosas que sean innegables, como resucitar un muerto, dar vista a uno que nació ciego, sino cosas de dudosa procedencia, que sí puede que tengan un poder milagroso del diablo, pero como es del diablo es temporal, es solamente un engaño, obra de demonios, y Dios da el visto bueno para esto. Esto lo sabemos porque así lo dice la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12, dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios da el visto bueno. Dios les envía el poder engañoso. Dios pregunta, ¿cómo haré que mueran? Y sale el espíritu de mentira. Yo voy y haré que me hagan todo tipo de mentira. Y Dios le dice, bueno, eso. Vas, lo harás y los engañarás. Dios le da el visto bueno para que no crean y no se arrepientan por causa de su pecado. Y notemos esto, estas personas no eran hostiles a Jesús y a Lázaro, como lo eran los escribas y los fariseos, pero tampoco estaban comprometidos con Jesús, como lo estaban Marta, María, Simón, los discípulos y Lázaro. Carecían de compromiso con Cristo.
son personas indecisas con Cristo. Son como los miembros de la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:16 se nos dice que no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y por lo tanto, les vomitaría de la boca. Este tipo de personas, lo que veremos en el sermón del próximo domingo, si el Señor lo permite, le dirán al Señor: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, del Señor, el Rey de Israel. Pero a los pocos días dirán: ¡fuera, fuera, crucifícale! Las mismas personas, porque están indecisos, son pasteleros con su equipo de fútbol. Yo le doy a este equipo, perdieron, yo le daba al otro, a este no le daba. Esos son las multitudes que siguen a Cristo, porque una fe que depende de milagros es una fe débil, una fe sin compromiso, una fe carente de poder. J.C. Ryle dijo: la fe que depende de milagros es fe débil. La fe que descansa en Cristo mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la fe que salva. Ese es el tipo de señales que Cristo hacía. Señales que no dejaban duda de quién era Él, para que las personas acudieran a Él. Esa es la atracción que la luz produce. Esa es la obra que Dios ha hecho en ti. Y que será evidente en ti cuando dejes de poner la lámpara debajo de la mesa y la pongas en alto. Cuando vivas una vida de fe. Cuando no seas incrédulo en tu diario vivir, en la adversidad y en la prueba. Entonces serás luz para el mundo. Serás bandera para las naciones. Pero debes tener cuidado de que eso no se te suba a la cabeza y termine siendo herramienta de Satanás. Porque los milagros y las señales, aún la fe, Dios te la ha dado para que guíes a otros a Cristo, no hacia ti mismo. Por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque hay que ir a Cristo, no a mí. Es a Cristo a quien deben acudir. Él es la respuesta para el corazón sincero de todos aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad. Solamente el que tiene hambre será saciado. Solamente el que dice tengo sed será saciado. Por eso te pregunto, hermano, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por curiosidad, como la multitud que quería ver a Lázaro? ¿O es por conveniencia, porque quieres un beneficio temporal, como lo que da el diablo? ¿O porque reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que necesitas salvación? Ten cuidado. No venga y sea que te pase como la multitud de Juan 6:66, que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús a pesar de las dificultades, pero que al final terminaron abandonando. Ten cuidado, mira por qué razón sigues a Jesús. Segundo punto, identificarte con Jesús te consigue enemigos. Sigue diciendo los versos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Identificarte con Jesús, es decir, ser luz del mundo, evidenciar una vida abundante, una vida de fe, una vida que permanece, que se mantiene tranquilo, que no anda preocupado y afanado por el qué será, sino que se ríe del porvenir. Una vida así va a atraer a muchas personas hacia ti, pero también te va a conseguir un montón de enemigos, un montón de personas que querrán hacerte daño. Ese es el precio de seguir a Cristo. Por eso Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa cruz involucra el precio de negarte a ti mismo, es decir, dejar de vivir para ti, de hacer lo que tú quieres y empezar a hacer lo que Dios te dice. Empezar a tener a Cristo como Señor y obedecerle. Eso no es fácil. No es fácil porque tenemos un corazón pecador, un corazón que siempre va en contra de Dios. Siempre queremos hacer nuestra voluntad y no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero pensar así es estar totalmente equivocado. Es tener la mentalidad equivocada. Es ser uno más del montón. De eso se trata. El que piensa así hace de esa manera. Así piensa todo el mundo.
Todo el mundo va de cabeza y se tira de cabeza, va caminando y se tira de cabeza al infierno. Y así dices, no, yo también. No porque todo el mundo lo haga, significa que esté bien. Por eso debemos seguir a Cristo a pesar de las consecuencias. Nunca va a ser fácil negarte a ti mismo, porque tus deseos involucran tus emociones. Por eso no solamente es que Cristo te diga, toma tu cruz, cárgala. Está pesada esta, bueno, ponla otra vez. No. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme con la cruz aquí. No que estoy cansado, voy a soltarla aquí un rato, me echo un sueño, almuerzo algo bien sabroso y después tomo y sigo. Es con la cruz aquí todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, yo niego a Cristo, pero hay mis momentos, me tomo mis momentos. Yo sigo a Cristo, pero tengo mis momentos en los que hago lo que quiero. No. Se trata de vivir identificándote con Cristo siempre. Eso es identificarse con Cristo. Identificarte con Cristo es negarte a ti mismo. Y eso no se trata siempre de dejar de hacer lo que quieres y ya, sino que muchas veces va a involucrar ganarte un montón de enemigos que no quieres. Va a involucrar decirle a la persona la verdad que en su cara. Y eso va a hacer que muchas personas te odien, que muchos que son tus amigos y que han sido tus amigos durante toda tu vida, te aparten de ti y ya no quieran estar más contigo. Va a involucrar eso, porque te estás identificando con Cristo. Así, cuando tú te identificas con Cristo, todos los que son enemigos de Cristo pasan a ser tus enemigos. Recordemos el ejemplo que les daba en una ocasión acerca de un rey que se fue, y mientras él no estaba, un usurpador vino y se quedó con el trono. Y cuando el usurpador estuvo en el poder para ganarse el favor del pueblo, vino y quitó todas las exigencias que el rey tenía y le empezó a darle a todo el mundo lo que quería, a malgastarle el dinero del reino, para que así las personas estuvieran contentos con él. ¿Qué pensarán aquellos ciudadanos del rey genuino cuando regrese? Dirán, no lo queremos. No queremos al verdadero rey, queremos al rey usurpador que nos daba todo lo que quería. ¿Para qué queremos a un rey que nos obliga a hacer su voluntad? Así pues, cuando nosotros como creyentes creemos en Cristo, dejamos de ser amigos del mundo y nos volvemos amigos de Dios. Y volvernos amigos de Dios es volvernos enemigos del mundo. Matthew Henry dice, el mundo odia la obra de Cristo porque pone en evidencia sus propias tinieblas. Así los testigos fieles de Dios serán perseguidos, no por lo que son, sino por lo que representan. Más adelante en este evangelio el Señor Jesús lo dirá de esta forma, lo que lea el hermano al perseguir. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que ya os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán, y aquí está la razón, por causa de mi nombre. Porque se identificaron conmigo, porque dijeron, yo soy de Cristo. Llega el rey verdadero al reino y dice, todos los que son míos vengan acá. Los que son van. ¿Qué pasa automáticamente con el resto? Los miran con odio, con enojo, con desaprobación, y donde pudieran tomar piedras para atacarlos, los atacarían, porque se han vuelto en su contra, están traicionando lo que ellos tanto querían. La fe verdadera es una fe que lógicamente está dispuesta a afrontar las consecuencias de seguir a Cristo, a pesar de ello. Los que somos verdaderos tenemos una fe genuina, no una fe superficial. La fe superficial, el del montón, viene, sigue a Cristo, pero cuando ve que todo el mundo empieza a mirarlo maluco por seguir a Cristo, dice, no, esto no es para mí. Yo me voy para mi casa otra vez a seguir siendo como siempre he sido. Pero el que es de Cristo dice, no me importa. No me importa que todos se alejen. No me importa que todos se vuelvan en mi contra. No me importa, porque voy a seguir a Cristo. ¿Y por qué podemos decir no me importa? Porque conocemos a Cristo. Porque le vemos por la fe.
y vemos también al Padre que está con él. Esa es la fe que tenían los discípulos en este momento. Por eso cuando el Señor les dijo, vamos otra vez a Judea, iba a resucitar a Lázaro, Tomás, el más incrédulo de ellos, dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. No creían que Cristo podía salvarle, pero sí estaban dispuestos a morir con Cristo. Esa es la actitud que tuvieron Marta, María, Lázaro, Simón en este banquete. Una actitud de sacrificio, una actitud de prioridad sobre Cristo, porque tenían fe en Cristo. Recordemos que los escribas y los fariseos habían dado orden de arrestar a Jesús. Si hay orden de arrestar a alguien y tú vienes, te pones a invitarlo públicamente a tu casa, lo que estás haciendo es decir, yo soy cómplice, arréstenme también. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Cristo. Se identificaron con él y dijeron, somos cómplices. Si Cristo es un criminal, nosotros también. Si lo van a arrestar a él, tienen que arrestarnos a nosotros también. Eso fue lo que ellos hicieron. Por eso, el objetivo de los sacerdotes y de los escribas no solamente era Jesús, sino que ahora Lázaro también pasó a ser un objetivo. Lázaro pasó a ser un objetivo. Los mismos que habían acordado matar a Jesús, ahora tienen a Lázaro en la mira, porque Lázaro estuvo por 4 días muerto. Él es la prueba innegable de que Jesús es el Mesías. Eso nadie podía negarlo. No había forma de dar una explicación para la resurrección de Lázaro, porque duró 4 días muertos, no 3. Si hubiese estado 3 días muerto, hubiesen dicho, no, eso fue que se tomó algún líquido y tuvo una muerte artificial. Una planta que si la tomas o algo así, el corazón va más lento y ya no se te escuchan los latidos y la gente piensa que están muertos. Mucha gente se ha muerto porque la han enterrado así. Pero a lo sumo una persona dura 1 día, 2 días en esos casos. Y en aquellas épocas podían durar más porque no era en un ataúd que los metían, sino en una tumba. O sea, no los ponían en ataúd, sino que solamente los cubrían. No se quedaban encerrados allí. Podían sobrevivir. Pero ya a los 4 días, ya cuando el hedor es tanto que los perfumes no lo disimulan, no hay forma de explicar que alguien resucite de un momento así. Así que los sacerdotes ahora tenían a Lázaro también en la mira, porque él demostraba que Jesús era el Mesías. Él lo demostraba. Y algo que vemos aquí es que estos hombres no tuvieron reparo en pecar contra Dios, porque querer matar a Jesús es violar un mandamiento, es violar el mandamiento. No matarás, 7º mandamiento. Así lo determinaron contra Jesús, y ahora también tenían la intención de matar a Lázaro. Es decir, era doble pecado. Y todos los que dieron su aprobación para esto eran culpables de pecado, de doble pecado. Eran culpables de esto, porque querían hacer legal lo ilegal al matar a Lázaro. Y notemos que la razón de esto era porque al buscar la muerte de Lázaro, ellos lo que querían era quitar a Jesús del medio. Eso era un estorbo para ellos, porque Jesús les quitaba la autoridad, les quitaba el poder. ¿Qué estaba pasando? Que la gente ya no les hacía caso a los escribas y los fariseos por andar haciéndole caso a Jesús. Ellos dijeron, si esto sigue así, todo el mundo se va a ir detrás de él. Nosotros vamos a quedar vacíos. La iglesia de los fariseos y de los escribas va a quedar vacía. Nadie va a ir porque todo el mundo va a ir para la iglesia de Jesucristo. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso era natural que ante su envidia lo que los guiara fuera la muerte. Porque el pecado no se detiene. El pecado nunca se contenta con poco. El pecado siempre se expande. El señor León Morris dice lo siguiente: es interesante reflexionar en lo que dijo Caifás. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, pero uno no era suficiente, ahora debían ser 2. Así crece el mal. Uno no basta, debían ser 2. Lázaro era un problema tan grande como Cristo. Así que lo que sustenta esta determinación es que ahora los que antes eran enemigos se habían puesto de acuerdo en él.
No solamente eran los escribas y fariseos, sino también los principales sacerdotes, los que querían matar a Jesús y a Lázaro. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Saduceos. No solamente eran los fariseos, sino también los saduceos. No todos los sacerdotes eran saduceos, pero todos los saduceos eran sacerdotes. Y al hablarme de principales sacerdotes, eso involucra saduceos. Por eso los saduceos hasta este punto no tenían nada que ver con Jesús. Pero ahora que Jesús ha resucitado a un muerto, se les ha vuelto un problema muy grande. Porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan. Y ahora hay un muerto que resucitó viviendo allí a 3 kilómetros de ellos. ¿Qué es eso? Es decir, Señor, demostramos la existencia de la vida después de la muerte. Ustedes son unos embusteros. No es lo que todo el pueblo iba a pensar de los saduceos, que eran los que gobernaban. Eso era lo mismo que le había pasado a los escribas y fariseos, pero mucho peor. Porque el solo hecho de resucitar a Lázaro refutaba por completo toda la doctrina saducea. Toda la doctrina de los saduceos se vino a pique cuando el Señor resucitó a Lázaro. Acabó con la falsa doctrina de inmediato. Por eso vemos a estas personas que en la actualidad dicen Dios no existe y buscan demostrar todo tipo de evidencias, por todo tipo de evidencias, que Dios no existe. Ellos pueden buscarte una explicación para el diluvio, una explicación para que Moisés abriera el mar rojo, una explicación para los milagros terrenales del Señor Jesús, porque ya pasaron hace mucho tiempo y van a buscarte un montón de explicaciones para decir que todas las cosas fueron malinterpretaciones. Pero por más que quieran buscarle explicaciones a eso, no pueden buscarle explicaciones a un pecador arrepentido. ¿Cómo explicas tú a un pecador arrepentido? ¿Cómo explicas tú a alguien como ese señor que compuso el himno Sublime Gracia? Pasó de ser un esclavo, un narcotraficante de esclavos, a ser un pecador redimido para Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo explicas a un borracho que se aparta del ron? ¿Cómo explicas a un adúltero que se aparta del adulterio? ¿Qué explicación científica hay para eso? No la hay. Aquellos que nos identificamos con Cristo somos la evidencia misma de la existencia de Cristo. La iglesia es testigo, no solamente testigo, sino testimonio vivo de Jesucristo. Nosotros somos el testimonio de Cristo. Por eso somos enemigos del mundo. Porque desenmascaramos la mentira. Porque ponemos fin a ella. Por eso cuando los fariseos dicen que todos se apartarían, cuando dice que los principales sacerdotes dicen que todos se apartarían de ellos, se refiere a una separación. Esta separación involucra hacer lo que ellos hicieron con el hombre que había sido ciego. El hombre que había sido ciego, ¿qué le hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Todos los que iban a la sinagoga dejaron de hablarle, en los negocios ya no le vendían, ya no le compraban, tenía que de rebusque era mucho más difícil para él porque tenían que ser todo escondido. Bueno, ¿qué decían los principales sacerdotes? Ahora todo el mundo va a actuar como si lo hubiésemos expulsado. Se van a salir ellos solos de la sinagoga para irse en pos de este Jesús. Eso es un peligro muy grande para nosotros, porque va a significar el fin de nuestra fe, de nuestra religión. Así Cristo produce separación. Produce separación. Lo que está pasando aquí, este apartamiento que nosotros vemos, significaba el fin de toda la vida para ellos como la conocían. Lo que ellos tenían era algo muy grande. Y dijeron, este es el fin del movimiento que nosotros y nuestros padres hemos cuidado durante tanto tiempo. De los días en los cuales salvamos a Israel, en los tiempos después de las revueltas macabeas. Todo eso se va a acabar y se va a echar a perder ahora. Y toda la ley de Moisés se va a acabar, según ellos, por causa de Jesús. ¿Qué era esto? Envidia. Envidiaban a Jesús. Envidiaban que las personas se fueran en pos de Jesús y no en pos de ellos.
No podían soportarlo porque ellos solamente buscaban su propia gloria, no la gloria del Dios único. Así pues, la razón por la cual las personas persiguen a Cristo y a los que se identifican por Cristo, con Cristo, es la envidia. Es la envidia. Ellos quisieran tener lo que tú tienes, aunque no quieren a aquel que te lo da. Por envidia no tienen la fe que nosotros podemos llegar a tener. Cuando tú tienes fe genuina, tú vives en abundancia. Cuando tú vives en fe, tú no eres como el resto de las personas. El resto de las personas se preocupan del qué dirán y dicen, yo no me preocupo de nada, porque Dios tiene control de todo. Él es soberano y Él reina. Y yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso vas en contra de la corriente. Ellos dicen, no, que es, pero si una mujer quiere matar al hijo en su vientre, que lo haga. Es el problema de ella. Y tú dices, no, porque eso es contrario a mi Dios. Enemigos para ti. No, que si él quiere creerse hombre, mujer, perro, gato, lo que sea, eso es problema de él. Pero cuando tratan de imponértelo a ti, tú dices, no. ¿Qué es eso para ti? Ganarte enemigos. ¿Por qué dices no? Porque tú estás viendo a Dios, tú estás viendo a Cristo, lo estás viendo allí. ¿Cómo vas a negarle a Él que tú mismo sabes que existe, que es real y que está contigo y en ti? ¿Cómo vas a negarlo? ¿Cómo vas a desobedecerlo? No puedes. No puedes hacerlo. Por eso vas en contra de la corriente. Al hacer eso, cuando tú vives con fe, tú desarrollas en tu vida lo que la Biblia llama temor de Dios. El temor de Dios, vivir una vida con temor de Dios, eso es lo que conocemos, lo que la Biblia llama también vivir piadosamente. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es que de pronto, no, es que vas a padecer persecución. Vas a padecer persecución, y si no la padeces, es porque eres uno que tiene la lámpara escondida. Es porque eres un vivo que no está viviendo en abundancia. Es porque careces de la fe necesaria en Cristo Jesús. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para sufrir oposición por identificarnos con Cristo? Si dudas de esto, si no te sientes preparado para la oposición por causa de Cristo, considera las palabras del Señor Jesús que dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Considera. Aplicaciones. Pues hermanos, nadie es neutral ante Cristo. No hay nadie neutral ante Cristo. Cristo mismo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ya sea amar o servir a Cristo, como Marta y María, o ser indiferente y vacilante a Él, como esta multitud, o como los fariseos, saduceos y Judas, que se oponían abiertamente a Cristo. No hay un punto medio. El que está en el punto medio es un tibio, es un falso, uno más del montón. Solamente Cristo salva, no hay otro camino, no hay otra manera. Solamente en Cristo hay salvación. Como dice Hechos 4:12, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que examinemos nuestras motivaciones, hermanos. Jesús no busca seguidores curiosos, sino discípulos comprometidos, que reconozcan su señorío y estén dispuestos a identificarse con Él, tomando su cruz y siguiéndole. Recuerda que tú eres llamado a ser luz del mundo, es decir, a identificarte con Cristo y darle a conocer, y a no ser uno más del montón que simplemente buscan milagros o sensaciones, emociones muy fuertes, no, o señales visibles, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios. Pregúntate esto a ti mismo: ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por tradición? ¿Porque me toca? ¿Por curiosidad? ¿O porque amo a Cristo? ¿Por qué vienes a la iglesia? Si es por Cristo, debes tener claro que Él debe ser primero, no solo en tu vida, sino que debe ser primero que tu vida. Debes ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas.
Cuando el Señor dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esa búsqueda involucra algo que haces todos los días. Nosotros no nos movemos simplemente mecánicamente. Busco esto, busco lo otro. No, en síntesis estás buscando algo. Estás buscando algo. Buscas mejorar tu situación laboral, buscas tener un cuerpo más sano, buscas tener fin de tu enfermedad. Estás buscando algo. Siempre estamos buscando algo. Pero todo eso que tú buscas para ti es cerrado. Lo que debes buscar es el reino de Dios y su justicia. Eso debe buscarse primero. Eso es lo que hace aquel que se identifica con Cristo. Aquel que no es como los de la Odisea. Así que ten cuidado de no tener una falsa identificación con Cristo. No dejes que tu religión, que tu vida religiosa obstaculice el Evangelio. Considera el ejemplo de Lázaro. En este pasaje que predicamos hoy, él no dijo nada. Lázaro no dijo nada, no hizo nada. Por el solo hecho de existir, de estar vivo, produjo un gran efecto en muchas personas. Así debe ser con nosotros. Nosotros debemos testificar de Cristo, pero nuestro testimonio debe ser tal que aún sin decir nada, produzcamos efecto en las personas. Sea que nos sigan o nos odien, debemos producir efecto en las personas. Y cuando digo debemos, me refiero a que ese debe ser el resultado de vivir la vida en fe en Cristo Jesús. Pues solamente en Jesús hay salvación y Lázaro es la prueba viviente de eso. Jesús tiene poder sobre la muerte física y sobre la muerte espiritual. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú no te identificas con Cristo, déjame decirte que eres uno más del montón o su enemigo. Eres uno de esos que siguen por el camino grande y ancho de la perdición. Por lo cual te invito hoy a que te arrepientas de tus pecados, a ti pecador, y te vuelvas a Cristo Jesús y te identifiques con Él como tu Señor y tu Salvador. Y tú, hermano, que ya te identificas con Cristo, te invito a que permanezcas firme en el Evangelio, incluso cuando enfrentes oposición. Fortalece tu fe en Cristo, fortalece tu fe. Porque si tú vives una vida cristiana sin fe, esa vida no va a dar ningún fruto. Los frutos tú no los produces, pero es que si la planta no es regada, ¿qué fruto va a producir? Debes alimentarte con la palabra, cimentándote en la fe de Jesucristo, viviendo por fe. Así, no solamente vivirás, sino que harás que otros también vivan a través de ti. Esa es la diferencia entre el verdadero cristiano y el falso. El verdadero cristiano tiene una fe genuina, el falso tiene una fe superficial. Spurgeon dijo, la fe superficial lleva una obediencia superficial, pero la fe profunda en Cristo produce frutos visibles, incluso en medio de la adversidad. Termino con esta pregunta, hermanos. ¿Clamarás Hosana solo en los días buenos? ¿O serás fiel incluso en los días de persecución?